Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén bien. Si no me conocen, me presento. Soy el profesor Miguel Saco, profesor de historia. Voy a estar con ustedes todo el año. Bueno, ya arrancamos de una manera bastante particular este ciclo lectivo. Nos han pedido que armemos un video de presentación. Yo calculo que ya han visto algunos como para, acercarnos un poco más y comentarles un poco de qué se trata esta cuestión que estamos abordando en este momento. En principio les cuento que por ahora venimos muy bien. La verdad que nos sorprendió a todos, así que todos tuvimos que comenzar a planificar de una forma. Teníamos las clases armadas, teníamos la planificación hecha y bueno, y esta situación cambió todo, así que bueno, vamos a ir de a poco, pero al mismo tiempo trabajando y buscando más contenidos y más recursos para presentarles. Hicimos dos actividades, ahora vamos a presentar la tercera. Las dos actividades que hicimos, que bueno, que trabajaron bastante bien, que fueron un poco diagnóstico e introductorias, hablaban del periodo de 1880 a 1916. ¿Sí? En esta actividad un poco hablamos del orden oligárquico, de este nuevo Estado, que es un Estado que se inicia con el roquismo, con Julio Argentino Roca, con una generación que se llama la generación del 80 y que tiene como objetivo crear un país agroexportador. ¿Sí? Argentina tiene digamos, la ventaja de tener una amplísima zona de producción agrícola, tanto de cereales como posteriormente de carnes. Los grandes terratenientes que están ligados a la política son los que, digamos, de alguna manera generan ese vínculo para que Argentina pueda transformarse en un país exportador de materias primas a los principales centros europeos, fundamentalmente a Gran Bretaña, que es nuestro principal socio en este periodo de 1880 a 1916. Hicimos un panorama bastante general, la idea era un poco tomarlo a este periodo como diagnóstico, ¿no? Pero bueno, analizamos un poquito que es un estado oligárquico con una oligarquía, un sector que tiene el poder económico y que se relaciona, se vincula con el poder político. Los presidentes de este periodo son presidentes militares que están relacionados a las Fuerzas Armadas. En Roca, digamos, sin ir más lejos, era un general del ejército que había hecho la campaña al desierto, la mal llamada campaña al desierto, expandiendo las tierras del Estado a territorios del sur, de la Patagonia, ¿no? Pero bueno, tenían un poco esa idea de crear un país chico, un país que se centrara, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Se olvidan las economías regionales, las provincias comienzan a sufrir mucho y también las clases populares y las clases bajas. Es un modelo exclusivo, no es un modelo inclusivo. ¿Sí? Es un modelo que está pensado para un sector de la sociedad y excluye al amplísimo resto de la sociedad, que son las clases medias, medias bajas, populares, ¿sí? Y los primeros inmigrantes que llegan al país y lógicamente las comunidades nativas. ¿Sí? Así que por un lado tenemos ese periodo. Crece el Estado se fortalece, hay una política de infraestructura, surgen nuevas políticas hacia, digamos, lo que es lo jurídico, lo legal, aparecen muchas leyes, muchas normas, hay una visión muy marcada hacia Europa. Argentina en ese momento está, digamos, mirando siempre como objetivo lo que es Europa, fundamentalmente Gran Bretaña y Francia. ¿Sí? Había una actividad que fue la última actividad que tenía que ver con la ley de educación, la ley 1420, ¿sí? Y bueno, y todo ese periodo marcado con muchas cuestiones que tienen que ver con lo que es las políticas de apertura, de ingresos de inmigrantes
para venir a trabajar la tierra, que era lógicamente un producto de primera necesidad para la economía de aquel momento. Al mismo tiempo comienza un sector de la política, generalmente abogados, ¿sí?, que comienzan a cuestionar a este sector y comienzan a cuestionar a este modelo. En 1890 se produce un conflicto que se va a llamar la Revolución del Parque, un conflicto que va a dar el inicio a un movimiento político que después se va a transformar en partido, que es la Unión Cívica Radical. Ahí tuvieron también una actividad como para poder analizar esa cuestión. ¿Qué vamos a presentar en esta clase que va a ser la número 3? Esta clase que es la número 3, lo que vamos a presentar es cómo termina el periodo. El periodo va a terminar con una ley, que es la ley Sáenz Peña, la ley de la reforma electoral. El último de los presidentes de este orden decide convocar a elecciones a partir de la implementación de una ley que permita el voto universal, secreto y obligatorio. Entonces esa ley se va a llamar con el tiempo la ley Sáenz Peña. Lo van a tener en el texto y lo van a tener en un video que vamos a subir a la plataforma. Y a partir de la próxima clase ya vamos a trabajar con lo que sucede tanto en Argentina a partir de 1916 como lo que pasa en Europa, que es el imperialismo. Es más, en esta clase ya van a ver algo de imperialismo, que sería como el segundo tema, el segundo periodo que vamos a ir abordando en esta clase de abril y mayo, tal vez, ¿no? Así que bueno, ustedes hagan las tareas. Yo sé que hay algunas dificultades, a veces problemas de conectividad o tiempos de uso de los aparatos tecnológicos. Nos tuvimos que ir adaptando todos, la verdad, eso es así. Así que háganlas con tiempo, analicen, me pueden consultar. Eso es importantísimo que lo hagan. A partir de este momento vamos a ir haciendo explicaciones sobre cada una de las clases. Así que ustedes no duden en consultarnos como para que nosotros tengamos la posibilidad de acercarles y resolverles las consultas. Así que bueno, para terminar, queda claro entonces el periodo. Vamos a trabajar con el final, con la reforma electoral, cómo finaliza este proceso y qué es lo que pasa a partir de 1916. Y después vamos a dejar un video para que ustedes analicen sobre el segundo momento importante que está sucediendo y que tiene que ver con lo que pasa en Argentina, que es el imperialismo y el camino hacia la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Uno de los episodios más importantes de la historia del siglo XX. Así que bueno, me despido, les mando un abrazo fuerte, cualquier cosa nos comunicamos y bueno, seguiremos trabajando de esta forma. Nos vemos y que la pasen bien.